Gracias, Genaro. Bueno, voy a compartir con usted un poco la situación epidemiológica de lo que es la semana siguiente. A nivel global, como venimos viendo, una ola muy importante de nuevos casos se está dando, principalmente a expensas de lo que está ocurriendo en la India. Es la parte del mundo donde más casos en números absolutos hay, ¿verdad? Y también todo lo que es el sudeste asiático, países como Filipinas, como países de esa zona, están teniendo ahora una ola mucho más importante de lo que fue la primera que tuvieron. En líneas generales, Europa está bastante estabilizado, en descenso en algunos países, algunos van aumentando un poquito, y las Américas, en el norte de las Américas, un descenso bien importante, pero en el sur todavía con casos, con número de casos en aumento, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿verdad? Todos en aumento. Siguiente. Esta es nuestro típico gráfico de la situación en nuestro país. Los colores representan un poco las zonas. Como siempre digo, estamos en una meseta alta. Volvimos a cerrar una semana con muchísimos casos. Superamos la barrera de los 15.000 que nos habíamos puesto como meta. No se está logrando eso. Hay muchísimos casos, 16.900, o sea, casi 17.000 casos cerramos la semana pasada. Esta semana aparentemente va a ser igual. Creemos que no va a volver a superar eso, pero vamos a cerrar otra vez con números muy altos. Algunos indicios de qué podría estar ocurriendo. Estamos viendo un aumento también batiendo récord histórico en todo lo que es camas de terapia intensiva, ocupación de camas, más de 3.000 nuevos hospitalizados. O sea, los números no solamente en casos nuevos, sino también en hospitalizaciones, también en terapia intensiva, ¿no? La que más peso tiene en este mapa, ¿no? En esta situación del país es siempre central y capital. Es el epicentro hoy de la epidemia en nuestro país. Siguiente. Siguiente, Gerardo. Bueno, vayamos al epicentro. El epicentro hoy está marcado muy bien por central, donde no dejó desde hace 2 meses que siempre hay una semana tras otra se va superando el número de casos que tiene. En capital vemos una meseta alrededor de 3.400, 3.500 casos por semana, cuando en central superamos la barrera de los 7.000 casos por semana. Acá está el epicentro, es acá donde el control tiene que ser mayor, porque no solamente de esa manera controlamos a los habitantes de central y capital, controlamos a todo el país, porque de acá es donde estamos generando brotes en el Chaco paraguayo, de acá estamos generando brotes en Santa Rosa la Guaraí, en Yutú, en el sur, en diferentes lugares. Son casos relacionados con gente que sale de central y capital, ¿sí? O que vienen acá. Siguiente. Entonces, si miramos un poco todas las regiones, todas tienen un aumento muy importante. Alto Paraná sigue bastante ahí alto, cerró bastante alto, a pesar de haber mostrado un descenso en la última semana. Cordillera también, Caguazú, Guairá, todos están volviendo a repuntar el número de casos. Cazapá también en menor medida, pero importante para lo que es Cazapá. Itapúa siempre sorprende cuando ya vemos un descenso. Otra vez aparece una semana que bate récords. La semana pasada volvió a batir todos los récords de los casos en el sur del país. Y bueno, también para Guarí, Misiones, Ñembucú tal vez es lo más estable que tenemos en la región oriental. Siguiente. En el norte de la región oriental, San Pedro en aumento, Concepción, Canindeyú, Amambay también con un ligero aumento de casos. El Chaco, como dije ya en la reunión, en la presentación de la semana pasada, dejó de aumentar por lo menos, pero sigue bastante alto el número de casos para lo que es el Chaco, principalmente la zona sur del Chaco, Villa Ayes, que se comporta un poco igual que el área metropolitana de Asunción, tiene muchísimos casos, pero también hacia el Chaco central vemos en Boquerón, en Loma Plata, brotes muy importantes de casos intrafamiliares, institucionales y de ese tipo. Y en Alto Paraguay también, con 36 casos, hace su récord histórico, es muchísimo para la población de Alto Paraguay y también con fallecidos, ¿no? Siguiente. Bueno, este es un gráfico, parece un poco complejo, pero en azul, fíjense, es el histórico de todas las muertes que tuvimos en nuestro país. Y esto es esta línea que se va quebrando un poco, parece, es la letalidad. La cantidad de muertos, o sea, el porcentaje de todos los casos que tenemos, cuántos murieron esa semana. Y si redondeamos, es del 2% más o menos. 2.1, está subiendo eso, ¿eh?
que es más o menos la media global, 2, 2.1 hasta 2.2, digamos, es aceptable por ciento. De 100 casos que tenemos, 2% fallece, ¿sí? Y esto es bastante, vean cómo llegamos a tener 3%, 1.4, 3%, pero en las últimas semanas ya casi 3.5, 3.6%. De pasar a ser 2%, es casi 4, casi el doble, ¿verdad? Entonces eso habla un poco de que tenemos más fallecidos últimamente de lo que, eso es obvio, ¿verdad? Pero proporcionalmente a los casos también hay más fallecidos. Y la última semana que parece que hay bajo, pero es porque es parcial todavía. Siguiente. Esto es algo que traje un poco para compartir también con ustedes, porque se está hablando también las muertes que no son institucionales, las muertes que no ocurren en los hospitales por lo menos, ¿verdad? Nosotros tenemos un registro del año pasado, de septiembre, que fueron las primeras muertes no institucionales. Tuvimos 2 allá a finales de septiembre, y así ese era el promedio, 1, 2 más o menos. Y ahora sí, las últimas semanas de lo que va de este año, estamos viendo un aumento proporcional a la cantidad de muertes que tenemos. Hace una semana teníamos ya alrededor de 9 a 10 muertes no institucionales. Gente que muere, de 84 fallecidos que tenemos no institucionales, 75% de ellos mueren principalmente en su domicilio. Hay que entender que estamos hablando, el 85% de estas muertes son mayores de 60 años, ¿verdad? Si rebuscamos más los datos, gran parte de ellos son gente más anciana, ¿verdad? Que está en el domicilio, probablemente vive solo o tiene dificultad para la movilidad. También entra fuera no institucional, serían las muertes que ocurren en las residencias de ancianos, esas se consideran también fuera del sistema de salud. Siguiente. Bueno, para ir cerrando la parte epidemiológica, vemos un histórico un poco, por lo menos de la segunda quincena de marzo hasta ahora, un mes y medio más o menos, cómo estamos en los países del cono sur. Y en líneas generales yo le hablaba de que hay un aumento. Pero si miramos más de cerca, fíjense que Brasil para nosotros, siempre digo yo que Paraguay es el país más metido dentro de Brasil. Acá. Más metido dentro de Brasil, es el país más cerca de San Paulo, donde es el epicentro de la epidemia en Sudamérica. Y tenemos muchísima movilidad transfronteriza. Entonces, estamos desde que se abrieron las fronteras, estamos zambando al ritmo de Brasil, ¿sí? A medida que Brasil sube, nosotros subimos 2, 3, 4 semanas después también. Y el gráfico prácticamente van de la mano, digamos. Si Brasil hace un mes llegó a este pico de mortalidad, nosotros probablemente al mes llegamos también a ese pico, y lo esperado es que si seguimos el ritmo de Brasil, es que también presentemos, luego de ese pico, empezar a tener un descenso. Esas son un poco las proyecciones. Uruguay sigue en una meseta muy alta de muertes por millón, tiene alrededor de 80, 90 fallecidos. Recuerden que ellos son 3 millones de habitantes, es como que acá mueran 200 personas por día. Argentina está en ascenso, principalmente lo que está ocurriendo en Gran Buenos Aires, que es la zona más urbana, más popular, más poblada de toda la Argentina. Y Chile, que está bastante estable, es alto, pero bastante estable. Pero Paraguay, ya hablando particularmente de nuestro país, fíjense que no mostramos ningún indicio de que vamos a frenar, ¿sí? O sea, es una pendiente bastante estable, y cuando tiene esa estabilidad, sí es difícil de cambiar ese rumbo, o es más lento el cambio que se da. Esa es la situación hoy. El pronóstico para las siguientes semanas no es muy alentador. Probablemente los números no van a cambiar mucho. Tener 100 fallecidos por día, alcanzamos ese número. Las proyecciones, hace unos días hablábamos con la gente de la Politécnica, que está haciendo también muy interesantes investigaciones de proyecciones. Nos mostraban un escenario con 140 fallecidos, ¿no?, por día, y por ahí estaría el pico, digamos, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos, no quiero entrar en ese juego, ¿verdad? Pero sí es importante dimensionar hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Si dejamos un poco todo descontrolado esto, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esta es mi parte del punto de vista de vigilancia. No sé si... Muchas gracias, doctor Guillermo Sequera. Seguidamente, quiero agradecer al acompañamiento de la prensa ante esta situación, este enorme desafío que es la vacunación en un ambiente sanitario
muy complejo y debido a que nosotros tenemos una esencia que queremos preservar aún en situaciones adversas como esta, ¿cuál es esa premisa que tenemos? Es vacunar evitando oportunidades perdidas. Por esa razón, hoy nosotros queremos presentar la nueva estrategia de vacunación que regirá a partir del lunes. Por favor. Desde el lunes 3 de mayo, adultos mayores de 75 años o más ya registrados en el sitio vacunate.gov.pi pueden acercarse al vacunatorio más cercano a su vivienda. La vacunación se hará por terminación de cédula en este orden. El lunes 3, terminación de cédula de identidad de 0 a 2. El martes 4, terminación de cédula de identidad de 3 a 5. El miércoles 5, terminación de cédula de identidad de 6 a 8. El jueves 6, terminación de cédula de identidad 9 y quienes no pudieron asistir en los días previos. El viernes 7, quienes no pudieron asistir en los días previos. Esta estrategia de vacunación ya está socializado, implementado y absolutamente informado en todas las regiones sanitarias y es una conjunción de pedidos de los jefes PAI de las regiones que conocen a su población y por otro lado atendiendo a esta población mayor donde encontramos que existían brechas que tenemos que cubrir cuanto antes. Por aquí creo que culminó la presentación mía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Castro. Seguidamente, la directora general de Servicios. Hoy tuvimos varias denuncias de irregularidades en el tema de vacunación, irregularidades que están siendo investigadas. Tenemos varias denuncias de gente que no estaba todavía agendada en tiempo y forma para acceder a la vacunación y esas personas que permitieron que esto ocurra están siendo investigadas y vamos a separar del cargo a todas las personas que están involucradas si es que se demuestra que tuvieron algún tipo de culpabilidad. Así que quisiera mostrarles un poquito. Tenemos dos casos sobre todo que son los más llamativos en el transcurso de la mañana. Entonces, esos están siendo investigados, son personas que se vacunaron en su domicilio aparentemente. Y bueno, estamos ahí para investigar y estamos abiertos para todas las preguntas que quisieran después abordar. Gracias. Y posterior agendamiento del Ministerio de Salud. Estamos hablando no de casos aislados, estamos hablando de políticos que accedieron a la vacunación en sus hogares cuando no les correspondía. La ciudadanía ya no quiere esperar ese proceso de investigación porque se ve que es un poco largo. Debería de alguna u otra manera el Ministerio de Salud acortar esto y dar los nombres de quiénes son los involucrados en estas irregularidades, si es que alguien me puede responder en qué momento vamos a tener efectivamente el nombre de las personas que estarían detrás de esto. Bueno, voy a responder eso porque coincido plenamente con lo que habías mencionado. Nosotros no vamos a permitir este tipo de irregularidades en una situación tan difícil. Estamos haciendo muchísimo trabajo para hacerlo mejor, con muchas dificultades, pero eso no nos va, en absoluto, no va a mitigar nuestro entusiasmo y nuestro compromiso. Los nombres de los responsables, esto seguramente en el transcurso de la tarde vamos a tenerlo. Tengan en cuenta ustedes que es una situación sumamente delicada y hay que tomar todos los recaudos para hacer esto como un cierre y que no se vuelva a repetir. De mi parte, de país, doctora. Así mismo es. Realmente quiero que tengan en cuenta algo muy importante. Estamos en una situación difícil donde hay mucha sensibilidad también de por medio y estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible. Y la gente que no se empoderó de esta situación va a ser separada del cargo. Gracias. En el caso con... Una cosita nomás quiero dejar claro. Fíjense que esta denuncia llegó gracias a la movilización y las redes, ¿verdad? Es la gente. Recordemos que es probablemente uno de los pocos países en la región que tiene una lista pública con número de cédula de identidad de la persona vacunada. Busquen otro país que hace eso, no van a encontrar. Pero también, ¿quién encontró? La gente. Así que denuncien, ¿verdad? Nos ayudan a nosotros
a evitar este tipo de cosas, hace perder la credibilidad hasta de la vacuna mismo, ¿verdad? Y no solamente la vacuna de COVID, sino de todas las vacunas. Así que ayúdennos a este tipo de cosas, denuncien. Los privilegiados de siempre tienen que aprender que esto no puede volver a ocurrir. ¿Sí? En el caso concreto del hospital de Calleí, que está siendo motivo de investigación ya por el Ministerio Público, ¿qué es lo que se sabe desde el Ministerio Central? Porque se habla incluso de que ya hubo un ofrecimiento económico a cambio de pago de estas vacunas que hasta ahora no se sabe si faltan o fueron hurtadas. Como país nosotros, quiero volver a repetir esto porque es muy importante, como país nosotros tenemos el compromiso de la distribución de las vacunas, del reporte de su uso, de establecer los lineamientos técnicos y obviamente esto está inserto en un equipo de trabajo administrativo en cada región, en cada hospital. Y respondiendo específicamente a lo tuyo, porque esta introducción es muy importante para nuestro equipo. El conocimiento que nosotros tenemos oficial es que ya los responsables incluso están asistiendo a la Fiscalía para las declaraciones. El conocimiento que nosotros tenemos oficial es una denuncia que las propias autoridades del hospital acercaron hasta nosotros y así también hasta el Ministerio. El conocimiento que nosotros tenemos oficial es la faltante de dosis que se está volviendo a chequear y de esa manera nosotros creemos que es lo responsable. En una situación donde uno tiene que estar al frente de un montón de personas y de situaciones y esa persona es responsable del actuar de todas ellas, corresponde lo que hicieron de venir ellos directamente a presentar la nota y la investigación. En este momento la Fiscalía también tomó sus declaraciones. ¿Y qué va a pasar al detectarse ese faltante de 10 dosis? Son 10 personas afectadas. Entonces, ¿ustedes como país van a reponer esas dosis al hospital de Calleí o qué medidas se va a tomar para que no se vea afectada la población a ser inmunizada en ese centro? Gracias por la pregunta. Nosotros tenemos que responder a las personas que realmente corresponden a la fase de vacunación. O sea, no puede ser que las consecuencias caigan sobre personas que están aguardando su turno. Para dar más precisión nomás con respecto a los documentos que mostraron, ¿quiénes son específicamente los dos datos que ya tienen y que mostraron ahí con documentos? Sí. Bueno, hay varias denuncias, ¿verdad? Y lo que por lo menos encontramos registrados, que sí están registrados, que han recibido la vacunación, es la señora Mirta Businski. Y también otra denuncia que estaba corriendo en las redes también es el señor Rodolfo Friedman Cresta, ¿verdad? Y bueno, eso es de conocimiento público. Como ustedes saben, las bases de datos son públicas. Y vamos a ver si se vacunaron o no, bajo los criterios. Y bueno, la investigación se trata de eso, ¿verdad? Anteriormente, antes de que salten estas denuncias vía redes sociales, algunos funcionarios o no se conformó un equipo para ir revisando esa base de datos de manera interna en el Ministerio de Salud para que no explote la bomba afuera y no mediante un control interno? Bueno, el sistema de registro de la vacunación es nominal. Eso nosotros tenemos un reporte de las dosis y evaluamos también lo que corresponde, así como bien mencionó el doctor Sequera. Esto es un registro que está absolutamente público y transparente y se va incluso analizando por grupos de edad si hay alguno que sale del margen correspondiente a la situación a la cual está enmarcada en ese momento la vacunación. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que se evalúa el límite de la edad y si alguno de ellos sale, un vacunado, se verifica cuál fue el criterio de vacunación. Y en ese criterio de vacunación se establece si son profesionales de la salud, si son personas que están en sus hogares con imposibilidad para movilizarse o si representó una situación de evitar la pérdida de dosis en una jornada laboral cuando los agendados o los que iban a recibir la vacuna no completaron las 10 correspondientes a cada frasco. Esta última que les menciono es absolutamente excepcional, no es sistemático. Las otras anteriores deben regirse por las normas que está en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. Es por eso que
que la respuesta a tu pregunta es sí. Nosotros hacemos ese control, solo que hay que definir claramente a qué corresponde. Primero, el criterio por el cual se le vacunó. Si es profesional de la salud, encamado o por alguna otra razón. Segundo, evaluar si fue en una situación de contingencia para evitar pérdida de dosis, con lo que implica revisar si hubo un acta, un informe y quiénes fueron los responsables y se hace una indagación al respecto, ¿sí? Y además, esto es absolutamente transparente y público, que nos ayudan todos para esclarecer esto. Para repreguntar nada más, con respecto a Rodolfo Friedman, él dice que tiene más de 66 años, creo, y a partir de ahí estaba ya encamado, imposibilitado de acudir a un centro vacunatorio. Teniendo 66 años o siendo menor de esta edad de 75, ¿pueden vacunarse los encamados? Bueno, los pacientes encamados, recordarán ustedes que nosotros habíamos establecido aquella vez que iniciamos la vacunación en hogares y pacientes encamados, se admitía hasta la edad de 60 años y más si están encamados. Solamente en esa situación, teniendo en cuenta por qué este análisis que difiere un poco de aquel que sí puede movilizarse, porque realmente además de tener una situación de inmovilidad y esa inmovilidad tiene mucho que ver con patologías coincidentes, además de eso representa la vulnerabilidad para desarrollar formas graves. Por eso es que en la única situación es pacientes encamados por encima de 60 años, o sea, eso se tiene que corroborar. ¿Y quién lo corrobora? La brigada que va hasta ahí. Doctor Héctor Castro, ¿no era conveniente realizar la vacunación de los adultos de 75 años con este nuevo mecanismo que va a regir la semana que viene para un mejor control para ustedes, ya que ocurrió con esta vacuna COVID, con la senadora, como también con el señor Friedman? ¿No era mejor eso, ya iniciar esta semana con eso? ¿Por qué esperar nuevamente que ocurra algo malo para continuar, para tratar de hacer bien las cosas? Coincido contigo en el sentido de es conveniente para llegar a la mayor cantidad posible de personas y disminuir la brecha de aquellos que no pueden acceder a un sistema de agendamiento, ¿sí? Con algunas situaciones que en esta población son muy difíciles de corregir. En ese sentido coincido. Ahora, ¿qué es lo que nos brinda el sistema de agendamiento o el sistema de registro y posterior agendamiento y posteriormente el sistema de registro de la vacunación en sí? Justamente nos brinda esto que tenemos hoy. Nos brinda la posibilidad de conocer cómo fue la situación, en qué contexto y quiénes lo vacunaron. Entonces es mucho más fácil. O sea, yo entiendo, pero creo que el fundamento no es ese. Al contrario, el fundamento es, nosotros hacemos esta estrategia de vacunación más empático con la población que está necesitando. Pero este sistema también nos ayuda para esclarecer estas situaciones totalmente anómalas. Doctor Castro, usted había explicado ayer cuando se le consultaba sobre el tema del atraso para la vacunación de personas encamadas, justamente el tema de la pérdida de dosis. En este caso específico de Mirta Buczynski, ¿ya se supo si esas dosis fueron utilizadas de forma o se perdieron 9 dosis? El informe que tenemos es que realmente se hizo la georreferencia. Quiero aclarar que esto es un informe preliminar. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que son la documentación y por la premura y porque nosotros necesitamos esto socializarlo. Entonces yo hago un informe preliminar de la situación. No se perdieron dosis, fue una brigada que hizo un estudio de las personas a vacunar georreferenciadas cumpliendo lo que representa el criterio de vacunar. Entonces, si estaba esta persona dentro del grupo, no representó, además de usar en una indicación que no corresponde, no representó pérdida de dosis concomitante. ¿Ella estaba inscrita como encamada? Una brigada fue a visitarla. Por lo tanto, sí. Una brigada fue a visitarla. Ese es el informe que nosotros tenemos. Para quien pudiera responder, ¿cuántos funcionarios, entre directores de hospitales y licenciados de enfermería o licenciados de enfermería, están sumariados y separados del cargo por irregularidades en la vacunación desde que llegó el primer lote? Tenemos aproximadamente una veintena de funcionarios que están separados del cargo en proceso de investigación, tanto aquí en área central como en el interior del país. Y a medida que llegan las denuncias, se van haciendo ese trabajo de separar del cargo
de investigar qué es lo que está pasando y entonces mientras tanto ya se cambia y se rota. Cuando hay problemas con vacunación, por ejemplo, el de Calleí que recién preguntaron, ese personal que estaba vacunando fue cambiado totalmente por otro equipo, digamos. Hasta el día de hoy, hasta el último conteo, ¿cuántos pacientes del sector público fueron derivados a los sanatorios privados en UTI? Mira, hasta el día de hoy tenemos 500 pacientes que fueron derivados del sector privado, del sector público al sector privado para terapia intensiva. Y tenemos 100 pacientes para sala de internación normal. Doctor Castro, entre denuncias de vacunaciones a personas fallecidas, personas que no cumplen la edad requerida, errores o confusiones de frascos, ¿cuántas dosis fueron desperdiciadas o no llegaron a destino por rango etario hasta ahora? El último ejemplo que diste, confusiones de frascos, no entiendo. ¿Confusiones de vacunas como ocurrió en el hospital de Barrio Obrero? Así ¿A eso mismo, te referís? así mismo. Ok, bueno, en realidad son situaciones absolutamente diferentes y teniendo en cuenta la fase de vacunación, uno puede coincidir en que es una pérdida en relación a que no estuvo enfocado en esas personas. Sin embargo, en la única situación donde nosotros estamos evaluando el faltante en sí es en la situación que vivimos en el hospital de Barrio Obrero, donde estábamos muy limitados en la dosis de Sinopharm y estas personas que recibieron una dosis de Sinopharm, pero su segunda dosis fue administrada a otro grupo de personas, es la única situación donde claramente hay una evidencia de faltante, por lo tanto se hizo una estrategia para subsanar esto absolutamente diferente. En el resto, nosotros no estamos teniendo faltantes, estamos llegando incluso, por eso decía, a una brecha mucho menor de lo que realmente corresponde. ¿Por qué? Porque queremos mejorar con esta estrategia para llegar a más personas. Bueno, salen denuncias de personas que supuestamente fueron vacunadas, pero que mencionan que no recibieron ninguna dosis. Salen estos casos de vacunaciones VIP. ¿Cuántas vacunas fueron a un destino que no correspondían de acuerdo a los requisitos? Son todas estas denuncias que estás mencionando, ahora están sujetas a investigación. No puedo entonces decir el número correcto de cuántas correspondían a eso. Muchas tienen errores en el tipeo, ¿sí? Pero nosotros necesitamos eso corroborar y con absoluta seguridad les digo que una vez culminado esto, nosotros vamos a rendir esto de cuántas dosis realmente ocurrió en esta situación de vacunar a personas que no corresponden a la fase. En el caso de la senadora Mirta Bucinqui, en el caso del señor Rodolfo Friedman y otras irregularidades, pero puntualmente esos casos, ¿van a derivarlo ya a la Fiscalía actualmente? Y por otro lado, cuando mencionan que una veintena de personas fueron cesadas de sus cargos por este tipo de situaciones, los actuales directores del hospital de Calleí también fueron relevados de sus cargos. En el caso de Calleí fueron los mismos directores los que hicieron la denuncia. Sí, pero ellos hicieron la denuncia y no tuvieron responsabilidad, digamos, en el hecho que se acusó ahí en Calleí. Es distinto a lo que ocurrió en otras ciudades, donde con la venia del director ocurrieron las irregularidades. Es por eso que a esos directores se los separó del cargo y no a los de Calleí. ¿Y el tema fiscalía? ¿Derivar los casos a la fiscalía en general? Y el tema de fiscalía, todas las denuncias que se hacen, asesoría jurídica del ministerio pasa a fiscalía luego de su análisis, sí. Sí, simplemente para aclarar, el nuevo sistema que va a ser aplicado a partir del lunes, ¿va a ser un sistema ya permanente o se va a volver a cambiar posteriormente? Bueno, muy importante la pregunta. Quiero resaltar otra vez. El detalle es 75 años y más registrados. Por lo tanto, ese registro, es importante que las personas se sigan registrando, ¿sí? Entonces quiere decir que este sistema nosotros lo vamos a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque nos da la garantía de disponer el número de dosis según el número de personas. ¿Cómo es que hacemos para disminuir esa brecha de que la gente no se está inscribiendo? Al llegar a los vacunatorios, entonces en ese momento le vamos a registrar, ya no va a haber la necesidad de agendar lo que era un tiempo otra vez posterior, sino que en ese momento se lo vacuna, ¿sí? Y después se registra también la dosis administrada en el sistema nominal. Por lo tanto, ese registro sí va a servir. ¿Por qué debe servir ese registro? Porque nosotros tenemos que implementar después segundas dosis y esta pandemia no sabemos cómo va a continuar, eso me va a corregir el doctor Sequera,
el año que viene o el siguiente. Estos registros son sumamente importantes, solamente que en esta población y teniendo en cuenta la situación sanitaria, nosotros lo que necesitamos es hacer una estrategia más empática manteniendo el registro. Sí, justamente esa estrategia se va a mantener, a lo que me refiero es si la numeración de cédulas se va a seguir manteniendo posteriormente a otra, o sea, avanzando ya con el grupo etario, o vamos a volver en algún momento al tema de agendamiento y mensajes. Ok, no, entendí tu pregunta, solo que quería enfatizarlo en la anterior. Pero en realidad se va a mantener esto de 75 años y más, sin dudas, y después nosotros, según disponibilidad de vacunas, vamos a ir bajando la edad. Por lo tanto, ahí vamos a mantener esto. Obviamente, y quiero que entiendan todos, esta es una situación que muchas veces, a pesar de estar suficientemente planificado, en la ejecución e implementación hay errores que corregir. Ahora nosotros tenemos el gran desafío de que la ciudadanía mantenga el orden en los vacunatorios. Que al ir, por favor, respeten, es una población adulta y merece un respeto. Y nosotros, en ese sentido, queremos esta estrategia que sea la más válida para que llegue la vacuna a todos ellos. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. Gracias a las autoridades.